¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les saluda en esta exposición el Dr. Fabri. Vamos a hablar de una exposición sobre cáncer de tiroides y yodo radioactivo, una patología que es muy frecuente en nuestro medio. Esta exposición básicamente va a hablar de los mitos, de las realidades, de la enfermedad, de qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que hacer, de una manera práctica para que los pacientes no tengan ansiedad al momento que le den su tratamiento de yodo radioactivo. ¿Sí? Entonces comencemos con la exposición. El yodo radioactivo es un elemento químico que produce energía. Entonces comencemos diciendo qué es radiación. Radiación es la emisión o salida de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y que se propaga a través del espacio. Esta radiación se puede clasificar en radiación no ionizante o radiación ionizante. La radiación no ionizante significa que no produce efectos biológicos en la célula. Por ejemplo, tenemos la luz visible, tenemos los infrarrojos, tenemos los rayos de los microondas, radios de radio, televisión, red móvil, líneas de alta tensión. Esta radiación se denomina no ionizante porque no produce ningún efecto biológico en la célula. Y hay otra radiación que se denomina ionizante, ya produce un efecto biológico en la célula, debido a que su velocidad, su frecuencia es mucho más alta. En esta tenemos algo muy conocido, los rayos ultravioleta. También tenemos los rayos X, que se utilizan en los tomógrafos o en los equipos de rayos X en los hospitales. O en algunas empresas que usan para diagnóstico con algunos equipos de rayos X. Y tenemos los rayos gamma. Estos rayos gamma se utilizan principalmente en los servicios de medicina nuclear. Medicina nuclear usa también otro tipo de rayos, pero principalmente son los rayos gamma. Entonces vamos a conocer un poquito para que los pacientes no tengan miedo a esta radiación, mejor se sepan proteger. En el mundo nosotros estamos expuestos a un montón de radiación. Por ejemplo, el sol produce radiación ultravioleta. Si no nos protegemos, por ejemplo, nos vamos a la playa y no nos ponemos protector, una gorra, prácticamente hay efecto biológico, nuestra piel se va a inflamar. Como en este dibujo, la piel se inflama, se vuelve roja, nos duele, comienzan a salir ampollas, etc. Entonces hay efecto biológico por la radiación que ya sobrepasa los límites. Igualmente consumimos radiación. A veces los plátanos tienen potasio 40 y al momento que nosotros consumimos los plátanos estamos consumiendo radiación. La misma agua tiene radiación. Otros vegetales, otros alimentos tienen radiación y nosotros no nos damos cuenta. Entonces no hay que tenerle miedo a la radiación porque la radiación está en todo lado. ¿Sí? Lo único que tenemos que saber es cómo protegernos de esta de la mejor manera. Por lo tanto, no le vamos a temer a medicina nuclear. ¿Por qué? Porque medicina nuclear usa esta radiación para terapia, para ayudar a los pacientes. En este caso, el yodo radioactivo va a ayudar mucho a los pacientes de cáncer de tiroides, porque el yodo radioactivo es un elemento químico que es el yodo, que está unido a energía, y esta energía es lo que va a destruir las células metastásicas que tenga el paciente. Entonces, el yodo radioactivo, como vemos en esa imagen, puede venir en un frasquito pequeño de vidrio o pueden venir en cápsulas, ¿sí? Y esto depende mucho de dónde se genera este yodo radioactivo. Hay países que tienen reactores nucleares y los países que no tienen reactores nucleares toca comprar a esos países el medicamento. Y el medicamento mandan por avión. Hay que hacer un proceso largo, es una estrategia para que el medicamento pueda llegar al servicio. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes del yodo radioactivo? Muchas veces los familiares, los vecinos, los conocidos nos dicen un montón de cosas. Por ejemplo, quemen el colchón, quemen la ropa, estén con cortinas oscuras, usted se va a quedar estéril, su esposa se va a quedar estéril, pero todo eso es solamente mito, ¿sí? No hay que preocuparse, por eso hay que ir a fuentes fidedignas, médicos que sepan de este proceso para que les puedan explicar.
porque medicina nuclear a veces no es muy bien comprendida. Otro mito muy frecuente es que el paciente tiene que estar completamente encerrado en una habitación como que fuera una cárcel. Eso también es un mito. Que tienen que usar platos desechables también es un mito, no es necesario, ya les voy a explicar por qué. Que tienen que estar siempre con la ventana abierta. Es mentira, porque la radiación viaja en 360 grados alrededor del cuerpo del paciente y pasa las paredes, pasa el techo, pasa el piso, pasa las ventanas. No es necesario que el paciente esté 24 horas al día con la ventana abierta. También nos mencionan que tienen que estar con mascarilla. En estos casos sí, pero cuando el paciente tiene síntomas respiratorios, por ejemplo, está con gripe, le damos el yodo radioactivo y el paciente tiene gripe, es necesario que use una mascarilla, porque al momento que va a estornudar, las gotitas van a salir de su boca y van a caer en el piso, en la mesa, con algún familiar, y esa gotita tiene un poquito de radiación que va a comenzar a emitir energía, ¿sí? Entonces ahí es necesario que use una mascarilla. ¿Cómo es el tratamiento del yodo radioactivo? Vamos a hablar de forma general, a grosso modo, para que los pacientes entiendan cómo es este tratamiento. Y después en otros videos yo voy a profundizar más en temas específicos para que la gente entienda un poco más, ¿sí? Entonces el paciente o todas las personas tenemos una glándula que se llama tiroides, que está en la parte cervical, en la parte anterior del cuello. Tiene una forma de una mariposa y es una glándula muy muy importante, ¿sí? A veces esta glándula se enferma o puede tener, en este caso, cáncer, ¿no es cierto? Cáncer significa que las células se comienzan a reproducir de manera acelerada y sin control. Entonces comienza a agrandarse la glándula o las células pueden migrar hacia otras partes del cuerpo. Cuando a un paciente se le diagnostica de cáncer de tiroides, la indicación primordial es pasar a cirugía para que le retiren toda la glándula, ¿sí? Entonces el cirujano entra y retira toda la glándula en un procedimiento que dura más o menos unas 2 horas. Es por eso que es importante primero tener la cirugía y luego dar el yodo radioactivo. Pero ¿qué pasa con el cirujano? El cirujano no tiene un microscopio ese momento para determinar si hay tejido metastásico, si hay células anormales alrededor de la glándula, o sea que ya no está solo en la glándula, que está en tejido adyacente. Entonces nosotros vamos a dar, cuando ya hay células anormales en tejidos adyacentes, en tejidos cercanos, tenemos que dar el yodo radioactivo para que quemen esas células malignas, ¿sí? Entonces se toma el yodo y va directamente a esas células que están por ahí escondiditas, y como es radiación, como es energía, esas células se vuelven sensibles y se queman, como vemos en esta imagen, ¿sí? Ya las células anormales ya no estaban solo en la glándula, ya están en un ganglio linfático, están en el músculo, están en otra zona del cuerpo, del mismo cuello, o puede estar en el resto del cuerpo, depende del estadiaje de la enfermedad del paciente. Entonces ahí se da yodo radioactivo. El yodo radioactivo nosotros podemos dar en forma de líquido o dar en forma de pastilla. ¿Cuál es la diferencia? Para el paciente no hay ninguna diferencia, ¿sí? Todo es lo mismo, es la misma dosis, es el mismo efecto, es la misma respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Que dar en forma de pastilla es mucho más rápido y es mucho más seguro para el enfermero, para el técnico nuclear o para el médico nuclear, porque al momento de dar en pastillita damos directamente al paciente. En cambio, cuando damos en líquido, el médico nuclear, el tecnólogo, alguien que sepa de fraccionamiento nuclear, tiene que entrar a un cuarto a sacar la dosis exacta para el paciente. Al momento de nosotros hacer ese procedimiento, no llega radiación al cuerpo, ¿sí? Entonces, para el personal es mucho mejor dar en pastilla, porque damos directamente al paciente y no nos llega radiación al cuerpo del personal, ¿sí? Pero para el paciente, tomar en líquido o tomar en pastilla es absolutamente lo mismo, no pasa nada.
Hay diferentes dosis dependiendo de la enfermedad y el estadiaje. Hay dosis de 30, de 50, de 100, de 150, de 200 milicuris. Una dosis baja es 30, 50, una dosis intermedia es 100 y una dosis alta es 150, 200 milicuris. Todo depende de cómo esté la enfermedad. Y depende mucho de la respuesta del paciente. Hay pacientes que con dosis bajas tienen síntomas, tienen signos. Hay pacientes que con dosis altas pasan muy bien en la hospitalización, en su casita y nunca presentaron síntomas, ¿sí? Entonces es relativo la dosis que se le da al paciente y que produzca sintomatología. Los signos o síntomas más frecuentes que se ve al momento de dar yodo radioactivo es inflamación de la garganta, puede dar carraspera, puede haber hinchazón de la parte del cuello, que nosotros le llamamos edema, puede haber también pérdida del gusto, debido a que la radiación llega a los receptores, llega a las glándulas salivales y comienza a inflamarlas. Entonces se puede perder el gusto de los alimentos. Puede haber también, debido a esto, un sabor metálico. ¿Qué debemos hacer nosotros principalmente para disminuir o evitar esta sintomatología? Chupar limón, un caramelo ácido, una grosella, algo que sea cítrico, que sea fuerte, para que estimule a las glándulas salivales a producir mucha saliva. La saliva lave toda la cavidad bucal y toda la radiación ingrese al cuerpo, ingrese a la cavidad gástrica, ¿sí? No se quede nada en la boca. ¿Cómo nos vamos a proteger de la radiación? Cuando un paciente toma yodo radioactivo, básicamente se vuelve así, como estas fotos. La radiación le sale por todos lados, por arriba, por abajo, por los lados, adelante, atrás, igualito a esa imagen, ¿sí? Un paciente tiene que tener claro cómo la radiación sale de su cuerpo, no la radiación entra de afuera hacia adentro. En medicina nuclear y con yodo radioactivo la energía sale de adentro hacia afuera. Generalmente al tercer día el paciente elimina ya el 80% de radiación y se va a la casita solo con el 20%. ¿Por qué se quedan hospitalizados 3 días? Para que ese 80% se quede en el hospital y no se lleven a la casa esa cantidad de energía. No se quedan hospitalizados porque sea un procedimiento grave o complicado. Hay que tener sus cuidados, hay que cuidarles al paciente, hay que vigilarles, pero es básicamente para no irradiar y exponer a familiares fuera del ámbito hospitalario, sino que para que esa energía se quede en el hospital. ¿Cómo se debe proteger el paciente? Hay 3 efectos para protección: distancia, tiempo de exposición y blindaje, ¿sí? Ya vamos a hacer igualmente otros videos que vamos a profundizar cada aspecto de protección radiológica. ¿Cómo funciona esto de la distancia? Todas las normas de medicina nuclear y de protección radiológica nos dice que hay una distancia de protección que es de 3 metros. Si una persona adulta, un niño, un animalito está a más de 3 metros o a los 3 metros, las dosis de exposición van a ser muy bajas o nulas, ¿sí? Entonces no le va a llegar radiación. Aquí tenemos un gráfico como ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esa fogata? Si una persona está lejos, no le llega la energía, ¿no es cierto? Siente frío, no le llega el calor. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, ese alimento cerca de la fogata, encima de la fogata? Se comienza a cocinar, porque la energía es muy alta, le está llegando mucha energía. Eso es lo que pasa con un paciente y un familiar. Si el familiar está lejos, a 3 metros de distancia, no le llega radiación. Si el familiar está cerca, muy cerca del paciente, le va a llegar energía. ¿Cuál es el tiempo que las normas nos indican? Máximo 4 horas en todo el tiempo del tratamiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro gráfico que nos indica que máximo a esta distancia, estando cerca del paciente, debemos permanecer 4 horas. Eso es lo más recomendable, ¿sí? Si nos pasamos de las 4 horas ya nos va a llegar mucha radiación. Si va a ser menos de las 4 horas, nos va a llegar radiación, pero probablemente a nuestro cuerpo no le pase absolutamente nada.
Entonces, ¿cómo podemos utilizar esas 4 horas? Si nosotros tenemos un paciente que es nuestro familiar, tenemos que darle la comida, tenemos que ver cómo está, el tratamiento va a durar 15 días. 4 horas significa 240 minutos. 240 minutos dividido para 15 días es igual a 15 minutos por día. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo ver a mi familiar, que es paciente, que tomó el yodo radioactivo, 15 minutos al día estando muy cerca de él y prácticamente, entre comillas, no me pasaría nada, ¿sí? Entonces puedo verle hoy 15 minutos estando cerquita, mañana 15 minutos y así los 15 días para que mi familiar no se sienta solo. Si no, yo le puedo ver a más de 3 metros y todo el tiempo que quiera. Si todos los días, por ejemplo, hoy le veo 5 horas a más de 3 metros, mañana le veo 2 horas a más de 3 metros, mañana a más de 3 metros 1 hora más. Como me estoy pasando de más de 3 metros no me llega radiación y tengo tiempo indefinido. Pero a menos de 3 metros yo tengo como tiempo máximo 4 horas en total o 15 minutos al día. El blindaje es el segundo método de protección contra la energía. ¿Qué pasa si no hay blindaje en estos gráficos? Por ejemplo, si no hay estas paredes. Toda la energía le llega a este niño, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá? Toda la energía le puede llegar a esta persona si no hay una pared aquí. Pero como hay una pared, la energía viene, choca con los átomos, las moléculas, las partículas de esta pared y se comienza a frenar. Entonces llega en menor cantidad a esta persona, igualmente acá. Si tenemos una fogata, ponemos una pared en medio, la energía choca con estas moléculas, se frena y se queda aquí la energía como no es tan fuerte y no pasa esta persona, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la radiación de yodo radioactivo. Mientras más blindaje se ponga, es mucho mejor. No llega radiación al resto de personas. Es por eso que tener una casa de concreto, de ladrillos, de bloques es bueno, porque todas las paredes van a frenar la radiación. Pero ¿qué pasa si tenemos una casa pequeña y es una casa de materiales muy finos, muy delgados? La radiación pasa fácilmente de una habitación a la otra, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mayor precaución. Hay que avisarle al doctor, decirle, mire, yo vivo de esta manera, ¿cómo me puedo organizar? Y ellos tienen que dirigirle, ayudarle en ese sentido. Por ejemplo, aquí tenemos un plano, ya voy a hacer otro video para profundizar más en este aspecto, donde prácticamente aquí puede estar el paciente y aquí el familiar. Como les mencioné que la distancia tiene que ser larga, podemos mover esta cama al extremo del cuarto y esta cama al extremo del cuarto. Generamos una distancia de más de 3 metros. Entonces, no pasa absolutamente nada. Tranquilamente el paciente se puede quedar en la casa. Solo tenemos que organizar un poco los espacios. Si mi paciente va a estar en esta habitación, yo me voy a alejar de mi paciente. Por ejemplo, le voy a decir que permanezca más en este espacio, ¿no es cierto? Y yo también me voy a alejar un poquito en esta habitación. También en la sala, cuando vengan visitantes, cuando estén familiares, nos vamos a sentar lo más alejado posible en relación a esta habitación. El paciente puede salir al baño, puede salir a la cocina, puede salir al patio. Lo único que tiene que hacer es avisar que va a salir. El resto de familiares se aleja un poco y tranquilamente el paciente puede salir, ¿sí? No pasa absolutamente nada. No es necesario encerrarle al paciente en un cuarto, dejarle afuera en el patio, encerrado en una habitación. No, ¿sí? La idea es solo alejarnos un poco para que no nos llegue radiación. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes? ¿Tenemos que cambiar algo de la habitación? No. Como les mencioné, solo cambiar un poco la cama o alguna silla donde esté el paciente para que se aleje del resto de los familiares, ¿sí? De ahí no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa en el baño? En el baño el paciente va a tener, toda la radiación se va a eliminar por las heces, orina, por sudor, etc. Pero la mayor cantidad va a ser por la orina. Por la orina se elimina el 85%. Por eso es que el paciente tiene que tomar muchísima agua y por eso en el hospital le dicen traiga 2 galones de agua para que esté tomando agua, mucha agua, orine bastante y la radiación se elimine. Por las heces se elimina el 10% y eso da un total de 95%.
Entonces, en el baño se elimina bastante por la orina. Entonces, el paciente tiene que hacer una limpieza después de orinar. Generalmente lo más recomendable es hacer unas 2 descargas o 3 descargas de agua para que la radiación se arrastre con el agua y se vaya, ¿sí? No se quede en el inodoro. Si el paciente es muy ordenado, es responsable, tranquilamente un familiar puede utilizar el mismo baño, ¿sí? No pasa absolutamente nada porque la radiación se fue por la tubería al alcantarillado, no se quedó ahí. Cuando hay el riesgo, cuando el paciente es desordenado, no es responsable y se orina, la orina cae en el filo, cae en el piso, hay radiación en el baño, entonces ahí es recomendable mejor que el paciente use un baño solo para él. ¿El paciente se tiene que bañar? Sí, no pasa absolutamente nada. Por el sudor sale la radiación en un 2%, es muy bajito. Se puede bañar cada día, pasando un día, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con la ropa sucia? A veces hay mitos de que quemen la ropa porque tiene radiación. No es así. Tranquilamente esa ropa se puede lavar en una lavadora o de manera manual. Si nosotros lavamos en una lavadora, lo único que tenemos que hacer es separar la ropa del paciente del resto de la familia y la ponemos a lavar. No pasa nada. Toda esa agua, todo ese, no el detergente, sino más el agua, arrastra todo lo que tenga el sudor, líquidos corporales, arrastra todo eso y se va por la tubería. Si se va a lavar a mano, la persona que vaya a lavar, lo más recomendable es que use unos guantes de látex, unos guantes de caucho y lave con abundante agüita. Si en esas prendas hay radiación, a la persona que está lavando no le pasa absolutamente nada porque la energía es muy bajita, ¿sí? No se preocupen por eso, no pasa nada y después lo dejan secar al sol, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con la vajilla? Lo más recomendable es utilizar una vajilla de cerámica y una vajilla solo para el paciente. No utilizar platos desechables porque en los platos desechables se queda saliva, se queda restos de alimentos con saliva y la saliva tiene radiación y al momento que nosotros eliminamos esa radiación se queda en ese plato, ¿sí? Y comienza a irradiar y por ahí puede estar un animalito, puede estar personas que recogen la basura, aunque son dosis muy bajitas, no es lo recomendable porque estamos contaminando mucho el ambiente. ¿Un paciente puede cocinar? Sí. Por ejemplo, si el paciente está solo en el departamento, en una casa, tranquilamente se puede hacer sus alimentos. Pero si el paciente, por ejemplo, digamos, es una madre que tiene hijitos, puede cocinar los alimentos y no pasa nada. Solo tiene que lavarse bien las manos, tener todas las medidas de aseo y lo único que está prohibido es que no pruebe la comida. Porque, por ejemplo, en el gráfico vemos que va a probar, puede dejar la saliva en el cucharón y el cucharón se vuelve a meter en la sopa, en la olla de la sopa, la olla del arroz y contamina el resto de los alimentos que va a llegar al resto de familiares. En ese caso está prohibido probar los alimentos, ¿sí? Entonces, un paciente puede cocinar tranquilamente teniendo solo las medidas de precaución. ¿El paciente tiene que estar encerrado? No es necesario que pase encerrado, tiene que ser un paciente muy responsable. Si es un paciente responsable, tranquilamente el paciente puede salir a caminar, salir a trotar, hacer ejercicio y no se va a acercar al resto de personas porque sabe que tiene energía en su cuerpo. Pero si es un paciente irresponsable, que no cumple, que no le importa la salud de los demás, es preferible mantenerle en un cuarto hasta que cumpla todo su tratamiento. Pero si es un paciente, como les digo, un responsable que se preocupa de todos, puede salir porque sabemos que ese paciente no se va a acercar al resto de personas, a niños, a mujeres embarazadas. ¿Un paciente puede viajar en un autobús? Sí, igualmente voy a hacer un video de todos los aspectos mucho más profundo. Lo mejor es que el paciente vaya en un carro privado, ¿sí? Pero si no puede ir en un carro privado, puede ir en un bus, pero tiene que tener medidas de seguridad. Por ejemplo, si las personas están por aquí, él se va a alejar mucho de las personas. Se va a ir a sentar al final del bus. No se puede ir a sentar al inicio del bus, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay personas alrededor que le puede llegar radiación y en esas puede estar una mujer embarazada, puede estar un niño pequeño, entonces hay que tener mucha consideración con los demás. No, si no, mejor tomar un taxi o mejor tener un carro, el carro propio o el carro de algún familiar que me pueda llevar a mi destino. En un carro propio de un familiar lo más recomendable es que solo vaya el conductor y vaya yo como paciente. Por ejemplo, digamos que el paciente puede manejar. Tranquilamente el paciente puede manejar e ir solo en el auto. No pasa nada, le dan de alta hospitalaria, él coge su auto y se va directo a su casa. No pasa absolutamente nada. Pero si no sabe manejar o necesita apoyo de un familiar, el familiar se va a sentar en la parte delantera del conductor y el paciente se sienta en la parte de atrás diagonal. Esa es la distancia más larga en el auto, ¿sí? Como la distancia va a ser corta, digamos una media hora, unos 40 minutos, hasta una hora, al conductor no le va a pasar absolutamente nada, ¿sí? O si tienen carros largos, una sub que son ahora de 3 filas de asientos, una furgoneta, tranquilamente va el conductor adelante y el paciente en la fila de atrás, lo más atrás posible. Entonces no pasa absolutamente nada. El carro también no se queda contaminado porque la energía atraviesa el carro. La única forma en la que el carro se va a quedar contaminado es cuando el paciente estornude, tosa y la saliva caiga en los asientos, cuando vomite y el vómito quede en el piso o en los asientos, con el sudor. En esos casos sí, pero ya son extremos muy raros. De ahí, si no pasa nada de eso, el carro se baja el paciente y tranquilamente otra persona puede utilizar el carro. Las cosas se vuelven radioactivas. ¿Todo lo que ha usado el paciente se vuelve radioactivo? No. La cama del paciente no está radioactivo, el colchón tampoco está radioactivo, nada de eso, los veladores tampoco, el cuarto tampoco. Como les menciono, solo está radioactivo cuando hay contaminación por fluidos y fluidos radioactivos. Entonces nosotros en el hospital utilizamos unos equipos que son estos detectores que cuando se va el paciente comenzamos a medir, ¿sí? Y con eso vemos cuánto de radiación quedó en la cama hospitalaria o en el cuarto hospitalario. Como les menciono, el paciente cuando ya esté en su casa tiene que ser muy responsable y aseado. En esos casos no va a pasar absolutamente nada. Por ejemplo, sale de su habitación y enseguida una persona puede hacer la limpieza en esa habitación porque no va a haber radiación. No quedó fluidos en la sábana, no quedó saliva en el piso, no hay orina, no hay vómito, no hay nada. Entonces esa habitación no tiene radiación. El familiar sale de hacer la limpieza y tranquilamente el paciente ingresa a la habitación. ¿Por qué algunas personas reciben un tratamiento y otras personas reciben varios tratamientos? Esto también es un tema largo, pero lo voy a resumir así. En este ejemplo, en estas dos fotos tenemos una fiesta pequeña y una fiesta grande. Cuando es una fiesta pequeña nosotros compramos un pastel mediano y prácticamente todo se llena. Pero cuando es una fiesta grande, posiblemente nosotros compremos un pastel mediano, grande o muy grande y posiblemente no me avanzó para todos los invitados. Lo mismo pasa con el cáncer de tiroides. Cuando el cáncer de tiroides tiene un estadiaje bajo, es muy poquito de células anormales, nosotros damos el yodo radioactivo y todas las células se queman. Entonces prácticamente solo se dio un tratamiento. Pero cuando hay muchas células cancerígenas, cuando el estadiaje es muy alto, nosotros tenemos que dar más yodo radioactivo. Y hay el riesgo de que no se quemen todas las células. Una célula se quedó escondida y como es célula normal, otra vez comienza a crecer, otra vez aparece el cáncer en ecografía, en exámenes de sangre, en tomografía, y otra vez tenemos que dar yodo radioactivo, u otra vez tenemos que hacer otra cirugía. Entonces son ya casos que va dependiendo de cada persona, ¿sí? Pero por esa razón se da a unas personas solo un tratamiento y a otras personas varios tratamientos. Después de hospitalizarle al paciente, a las 48-72 horas ya endocrinología da la indicación para que retome la levotiroxina, ¿sí? No se tienen que quedar sin levotiroxina a los 15 días. Prácticamente de dar el tratamiento a las 48-72 horas ya se debe tomar la levotiroxina,
es necesario y eso no se debe olvidar el paciente. Y la dieta normal generalmente ya es al día siguiente de dado el alta. Si ya le dan de alta al paciente, al día siguiente ya puede tomar una dieta normal. ¿Por qué a los pacientes se les restringe la dieta de yodo? Es para que esas células sean muy sensibles al tratamiento, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros damos yodo radioactivo, esas células no estuvieron consumiendo yodo debido a la ingesta normal. Entonces, cuando damos el tratamiento son tan sensibles que se queman rápidamente. Pero al momento que ya el paciente sale de alta, tranquilamente ya puede consumir una dieta normal, porque ya se le dio el tratamiento. Para terminar, vamos a terminar con esta frase que me parece muy interesante. Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. La vida no se trata de qué tan fuerte golpees, sino de qué tan fuerte seas golpeado y no te des por vencido. ¿Sí? Es una bonita frase para pacientes con cáncer. Amigos, muchísimas gracias. Es una exposición que dediqué especialmente para mis pacientes y los pacientes que tienen dudas, no saben qué hacer, están con ansiedad. Me ayudan mucho con un like, una suscripción, y voy a estar subiendo más contenidos de enfermedades, de medicina nuclear, de radiación, etc. Cuídense mucho, hasta una próxima oportunidad.